Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Oye, cabrón, ¿por qué nunca nos han invitado a formar parte de una pinche sociedad secreta? Pues porque tú no sabes guardar secretos, güey. Porque eres ¿Cómo muy no? bocón. Sí, Uy, todo lo ventilas. Todo lo que sé de ti que nunca he dicho, güey. Imagínate. Todo lo que sabes de mí lo has dicho, güey. Tú no servirías para una sociedad secreta. Además, las sociedades secretas son para las élites, son para los encumbrados, los poderosos, los ricos. ¿Tú qué, güey? ¿Yo qué? Por eso nunca nos han invitado. De Ahora, volvernos Illuminatis. lo que tú no sabes es si estás siendo controlado por sociedades secretas y todo lo que dices en tus programas es realmente un reflejo de lo que te ordenan, güey. Lo doy por un hecho, porque como me puse las vacunas de COVID, ya sé que me controla Bill Gates a través del Correcto. 5G. A mí Entonces también. ya no me relajo, porque supongo que él tomará mejores decisiones de las que yo tomo de Yo mi llevo propia 5G vida. como 3 días, entonces a lo mejor eso es lo que no me permite entrar a las sociedades secretas, que muchas de ellas se rigen por ritos, iniciaciones de tipo sexual, pero tú y yo no Por sabemos en ejemplo, realidad nada Podríamos ser acerca de las parte sociedades de secretas. los búfalos mojados, ¿no? ¿O no? La de los picapiedra, güey. Para quien se acuerde de eso. Porque no creo que en la masonería haya un espacio para nosotros. Tú a veces te pasas. no. güey. Tú podrías de estar en la masón. mensonería. Pero vamos También. a hablar con alguien que realmente sepa, ¿no? De las sociedades secretas, que es de lo que se trata el podcast del día de hoy. Esas sociedades secretas que pues inciden en los gobiernos, en las decisiones Han políticas. creado guerras, revoluciones, Correcto. movimientos culturales. Y Han sido muy potencialmente importantes. estén creando el nuevo orden mundial sin que nosotros lo sepamos. Entonces, para hablar de ello... ¿Nos estará tenemos- gobernando un masón hoy en día? En una de esas, o un Andrés Manuel es reptiliano, masón. o un Illuminati. Andrés Manuel no creo que sea masón. ¿Quién ¿Será? sabe? ¿Ya viste el otro día surgieron estas imágenes de Ricardo Monreal en su ceremonia de grado 33 de masón, que es el más alto que existe? Y Pues se sí, decía yo que no- Benito Juárez era masón. Pero era masoncito, porque era muy Más chiquito. chiquito. Pero bueno, para hablar chaparrito. con seriedad del tema, está con nosotros el escritor e historiador Fernando José Vilchis. Bienvenido aquí a La Corneta Extendida. Adelante, Fernando. Dinos, ¿tú eres masón? No, yo no soy masón, pero vale la pena revisar un poco qué significa la masonería. Que es una de las sociedades secretas más conocidas, por extraño que eso parezca, ¿no? Que son que muy secretas, secreta. pero todo el mundo sabe un Todo montón sabe acerca de que ellos. Pero, existe. ¿Qué ¿quiénes es una son los sociedad masones, secreta? Fernando? Pues mira, la masonería más que ser una sociedad secreta es del dominio público, es una sociedad que le Oh, llaman sí. una sociedad discreta. Y lo que la hace secreta son todos estos rituales que se les transmiten a los iniciados en diferentes niveles y acaban siendo casi mitología porque nadie puede explicar realmente qué significa y cuáles son los lazos de hermandad que unen a los diferentes miembros. Además hay el rito escocés, el rito francés, que se refieren además a los rosacruces, que también parte de un mito, e inclusive las ideas fundacionales de estas sociedades secretas se remontan hasta los griegos, se remontan miles de años antes de Cristo, hasta los egipcios, quise decir. Pero acaba siendo mitología. Porque no dejan un escrito de qué es lo que hacen en sus iniciaciones, ¿no? Pero para se qué habla lo de cosas hacen? terribles que suceden, torturas físicas, emocionales, mentales. Pero antes de ello, ¿para qué sirven? ¿Para qué se estimado reúnen? Fernando, ¿para qué se reúnen? ¿Por qué existen? ¿Qué pretenden estas ¿Qué sociedades? ganan? Digo, antes de entrar a los ritos y a los horrores y a las calenturas de sus iniciaciones de tipo sexual, porque las hay, ¿eh? Chinga, yo quiero oír eso. ¿Qué pretenden estas sociedades? Por ejemplo, los masones, a lo largo de su amplísima historia y larguísima historia, ¿qué pretenden? ¿Por qué se organizan? ¿Para qué se juntan? A fin de cuentas, el origen de todas estas es casi un origen pseudo religioso y el fin último es el bien de la humanidad, es lograr el ordenamiento del mundo y digamos que las ideas son siempre constructivas. Lo que lo hace destructivo son los diferentes intereses que provocan esas rupturas. Digamos, se hagan sectas que se separan. Una secta es precisamente eso, una separación de un grupo que está siguiendo a un líder. Por eso es que no es tan fácil explicar cuáles son los orígenes y tampoco cuáles son las funciones de las diferentes sociedades secretas. Cuando hablamos de sociedades secretas podemos hablar también de la mafia, de las diferentes Pues sí, un policías.
cártel es una sociedad secreta. Un cártel, por supuesto. Pero ellos no quieren mejorar el mundo, ellos tienen un fin El suyo, económico o criminal, ¿no? Y Solo bueno, quieren mejorar su mundo. pero también lo que decías me llama mucho la atención, Fernando, porque si ellos quieren mejorar al mundo a partir de su visión del mundo, no sé si es una visión religiosa, por ejemplo, pues a mí que soy un ateo, no me interesa que mejoren el mundo para que todos creamos en un solo Dios, cual sea este Dios en el que ellos creen, ¿no? O sea, ellos quieren mejorar al mundo de acuerdo con su visión del mundo. Entonces estas sociedades secretas en realidad Bueno, lo que haz tú quieren tu es sociedad apoderarse secreta de la sociedad. De ateos que quieren dejar sin Dios al mundo. Haz tu sociedad secreta. Es que Pero ya no- ves lo que dice Richard Ajá. Dawkins acerca de los ateos. Que los ateos no se pueden pastorear. Que No. reunir a una grey de ateos es como pastorear una banda de gatos. No te hacen Sí. caso, se va cada uno por su lado. Entonces, O como decimos va aquí a en estar México, difícil. arrear guajolotes a caballo. No se puede. Es muy interesante lo que dices, porque precisamente los masones consideran esta situación a través de sus diferentes... Realmente son ritos de obediencia. En realidad, el rito escocés solamente tiene 3 grados. Eres iniciado, eres compañero o eres novicio, ¿no? Y tienen una figura que se llama el gran arquitecto del universo, Irán. el GADU. Muchas gentes lo pueden equiparar con Dios, pero también el ateo cabe En el rito escocés. en los ritos y organizaciones. Como te digo, Pero me son gusta eso. ritos de obediencia. Son grupos que se forman con una jerarquía. Eso es muy importante. Tú dijiste, uno de los dos dijo algo sobre si el actual presidente es o no es masón. Llevamos 3 gritos de los gritos del 15 de septiembre en donde él se refiere o grita algo inédito, que es viva la fraternidad universal. Ah, caray. Este es un grito completamente, es una arenga masona. El origen está en una logia de Madrid, pero no sé qué tantas personas se hayan detenido a analizar lo que significa esta arenga que por 3ª vez consecutiva ha hecho el actual presidente de México. Ok. Entonces, una vez Andrés Manuel es masón, no sabemos en qué grado y demás. Pero bueno, me gusta esta idea. ¿Son religiosos o no son religiosos? ¿El gran arquitecto del universo es Dios? O sea, ¿pueden compaginar en la mente de un ser humano, por ejemplo, el catolicismo y la masonería? El catolicismo lo tiene prohibido. Está, digamos, claramente prohibida el ejercer la masonería dentro del catolicismo. Sin embargo, la masonería ha resultado ser una especie de espacio de confluencia entre las 3 grandes religiones monoteístas: el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y tiene mucho que ver con el judaísmo. De hecho, hay libros antisemitas que se refieren a los peligros judío-masones. Por ejemplo, uno que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sión. Pero está muy hermanada cierta filosofía judía con la masonería, cosa que, como te digo, en el cristianismo, sobre todo en el catolicismo, está prohibido. Digamos, se tiene que Los ven ejercer... como competencia la Iglesia Católica, los masones. O los ven como satánicos, como el demonio. Posiblemente como algo. una herejía. ¿Por Posiblemente qué? ¿Pero por qué sería una herejía organizarte con otras personas para un fin En teoría no bueno, determinado filantrópico? y en teoría filantrópico? Sí. Bueno, es lo mismo que hacen las religiones, o sea, es organizarse con un fin determinado, y a fin de cuentas muchas gentes podrían pensar que es una manera de manipular a los seguidores, ¿no? Los O sea, la romanos Iglesia Católica los ve como competencia. Por no eso sé no les si como gusta. competencia, yo creo que más bien lo ven como acciones heréticas, ¿no? Como herejías. En cambio, ¿Qué es una herejía, para quien no lo sepa? una ruptura con una manera de pensamiento que está establecida, ¿no? Una Destaca, por ejemplo, es un ruptura hereje. con estas tradiciones y con estas liturgias que profesan los diferentes ritos o las diferentes religiones, ¿no? Pero ¿de qué manera hace esto la masonería? O sea, ¿de qué manera podríamos considerar herejes? ¿Atacan en algún momento las ideas de la iglesia? ¿Las contravienen? ¿O por qué? ¿Por qué las ve como... ¿Qué diferencia hay los entre vería el la gran iglesia como un enemigo? arquitecto del universo y el Dios católico? Es un tema en el que yo no puedo profundizar porque tampoco soy un creyente de No eres de padrecito. otras religiones, ¿no? Eso ya lo tendría que tocar gentes expertas en cada uno de los temas. Aquí yo veo una relación muy directa. Entiendo tú yo eres- que
una de las candidatas o una de las personas que están perfiladas hacia la sucesión presidencial, pues es de origen israelita, es de origen judío. Y la señorita Sheinbaum. Y por otra parte, señora. el presidente gritando, ¡vivan la fraternidad universal! Si eso lo buscamos en el internet, pues encontramos que la palabra se origina, la fraternidad universal es algo que todos deseamos, la hermandad entre todos los hombres, el sentimiento verdadero de... Pero la frase es una frase hecha que surge de una logia en Madrid, en una logia española. Okay, Tanto que el presidente detesta a España y a la corona española y que les echa la culpa de todo y demás. Pero bueno, dejando de lado al presidente, regresemos a los masones entonces. Dime una cosa, ¿este gran arquitecto del universo tiene conciencia? Como la tiene Dios en la Iglesia Católica, ¿es otra forma de llamarle a Dios? Pues más bien es una idea. Yo no puedo decir eso, precisamente por eso no le llaman Dios. Para algunas personas podría ser equivalente, pero más bien tiene que ver con un principio creador que no es explicable. Un punto de origen al que no se le otorga explicación alguna. Pero, no tiene conciencia. Sin embargo, la sociedad esta secreta, en este caso la masonería, de alguna manera lo pone como el fin último, ¿no? El agradar o el considerar o el seguir las reglas que ponga ese gran arquitecto del universo. ¿Estoy en lo correcto? Es un arcano. Se le llama arcano aquello que se mantiene oculto, que está reservado para el conocimiento de unos cuantos, algo que no se comprende. Con su secrecía, estos güeyes. Es que sí, un poquito. A ver, es que... ¡Ay, es un arcano! Mira, es una cosa que se tiene que mantener secreta y que nadie puede conocer. Es como el arca, ¿no? De la alianza. Pero aquí el asunto es, estas sociedades secretas existen, sí, para organizarse, me imagino, para hacer negocios entre ellos, también de alguna manera, pues para tener aliados también a la hora que necesitas un préstamo, a lo mejor, o necesitas apoyo de algún grupo, pero tienen siempre este halo de que hay algo más, ¿no? Como lo que acabas de mencionar, este arcano, como que le hacen mucho cosa que a la no mamada. se puede explicar. Y creo que Eduardo lo acaba de poner de una manera bastante efectiva. ¿Es mucho vulgar hacerle a la mamada lo de las sociedades secretas? Pues mira, tú dijiste, ¿no? Es una manera de encontrarte con iguales, de encontrar apoyo. Hay grandes personajes de la historia que han sido masones. Alguien dijo Juárez, pero también Bolívar y también Benjamin Franklin, Churchill, George Washington, Buzz Aldrin y actualmente pues Shaquille O'Neal. Es muy conocido que el basquetbolista, uno de los más grandes de la historia, pues profesa o digamos pertenece a esta... Es que también tiene mucho dinero. A esta hermandad, ¿no? Tiene que ver también con eso. Rudyard Kipling, el premio Nobel que escribió la jungla, la historia de la jungla, Jungle Book, pues también fue, de hecho su libro y Mowgli, el personaje principal, están llenos de la ritualidad masónica. Okay. Wow. Cuando alguien jura, de los masones se jura sobre un libro sagrado. Puede ser la Torá, la Biblia, frustrado. Los Vedas inclusive. Porque a lo largo de mi vida nadie me ha invitado a participar en una sociedad secreta. Si yo quiero ser masón, ¿dónde busco así en internet? ¿Dónde hago mi solicitud, mi aplicación? Pues para esto es solamente a través de otra persona que participe, que te invite, y sí hay muchos. Lo que pasa es que como es como una fiesta swinger. Haz de cuenta, ¿no? Por Tienes que ir ejemplo, por invitación. Hay personajes que históricamente se han referido al tema de muchas maneras. Por ejemplo, Casanova, ¿no? Casanova, dicen, es muy sabido. El gran galán del cine. El gran amante, mudo. sí. Que fue el que fue el que escribió el script o el argumento del Don Giovanni de Mozart. Conoció a Mozart. Mozart también era masón. En la flauta mágica de Mozart hay muchas pistas, hay muchos secretos guardados, ¿no? Goethe. Además, estas logias tienen origen básicamente en Francia, Inglaterra y Alemania. Que en la flauta mágica de Mozart había gonorrea, básicamente, ¿no? Pero eso nada más lo dicen por manchar el nombre del compositor, pero bueno, está bien. Otros grandes compositores también, Félix Mendelssohn, por ejemplo, además era judío. Pues estoy viendo que hay muchísima gente muy fregona a lo largo de la historia de la humanidad que han formado parte de esta logia o de esta sociedad secreta, que vienen siendo como sinónimos, logia y sociedad secreta, ¿o no? Cuando usas la palabra logia, casi siempre, o yo diría que siempre se refiere a la
masonería. Pero también se le llama logia al sitio de reunión, en donde los más... Pero siempre que se use la palabra logia, por lo menos desde mi punto de vista... Los Illuminati no son una logia. Esta es otra sociedad secreta que se originó... Ahorita vamos a llegar a ella. Que se originó en Alemania. Los Illuminatis... existen los Illuminati. Pero los Illuminatis, como esta idea moderna de los Illuminatis que controlan el mundo y demás, a mí me parece un tanto cuanto fantasiosa. Pero bueno... Hay sociedades secretas fantasiosas. La que retrata Dan Brown en su película y en su libro, pues es un cotorreo, digamos, esto del priorato de Sion y todo esto está basado en un libro que es una gran investigación que se llama en inglés Holy Blood, Holy Grail, en español creo que se llamó el Enigma Sagrado. Y estos historiadores que hicieron un estudio muy profundo acerca de esto, le achacaban a la dinastía merovingia que eran supuestamente herederos de una rama de Cristo que se casó o que tuvo hijos con María Magdalena. Toda esta mitología que desarrollan estas gentes en el Enigma Sagrado, después Dan Brown la retoma, y se hace el bestseller que todos conocemos y las películas y todo lo que siguió. Pero está basado en un cotorreo, que es este libro del Enigma Sagrado. Sí, pero pero eres masón, Fer? la idea de los, espérame tantito, la idea de los Illuminati como esta gran sociedad mundial que se reúne y decide cómo va a ser el nuevo orden mundial y ahorita, por ejemplo, se habla de que pretenden destruir la democracia y meternos a todos en un control y que están ahí metidos los grandes millonarios, Elon Musk probablemente sea un miembro de esta sociedad. Esa idea es más bien, yo siento, una especie de mito común, generalizado en el mundo. Se me hace un poco una jalada. Entiendo la necesidad de sociedades entre iguales para su conveniencia, pero eso a que haya una especie de sociedad secreta que nos quiere controlar a todos. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues mira, yo lo que te puedo dar son datos históricos. O sea, los Iluminados surgieron en Baviera, en Bavaria, en Alemania. Son cuestiones de la Ilustración, finales del siglo XVIII, 1776. Estaban también como muy orientados hacia la alquimia, el ordenamiento de ideas, no influenciadas en modelos organizativos sociales, todos basados un poquito en la compañía de Jesús, o sea, los jesuitas. Y son sociedades de obediencia, pues, donde siempre hay un grupo superior. Y que buscan poder político, y de jerarquía. Por lo que escucho, ¿no? Y además, como sucede en los cárteles actuales, o sea, hay 2 o 3 o 10 cabezas y todos los demás son soldados, carne de cañón, son peones. Como en las empresas, como en la industria. ¿Pero tú eres masón? No, yo no soy masón, pero sí tengo muchos amigos que practican y que se reúnen. ¿Tú no eres? Si tienes amigos, ¿nunca te han invitado a ti tampoco? No, sí, cómo no. Y yo he participado además en muchas otras ritualidades, de algunas pseudo-religiosas, inclusive hindús, eso me interesa mucho. Cubanas, africanas. Sí estoy ¿Nos interesado. puedes platicar o estás jurado a la secrecía? No. Sí puedo platicar algunas cosas. Si yo quiero ser masón, primero necesito conseguir un amigo masón. Tienes que buscarlos. Alguno tendré. Me tienen que invitar. Ya me invitan. ¿Qué tengo que hacer? Porque se habla de esos ritos de iniciación terribles que son peor que perradas de la universidad de hace 50 años y que te torturan y que te torturan psicológicamente también. ¿Es real? Pues mira, eso es precisamente la secrecía, toda la ritualidad que por la que van pasando los iniciados. En realidad, ¿en qué consiste? No sé si ustedes se acuerdan de los búfalos mojados. Sí, claro. Bueno, ahí hablaban de la logia, o sea, estaban hablando de grupos masones. Sí. Por supuesto, las mujeres están prohibidas o estaban prohibidas. ¿No hay masonas? No, sí, al parecer sí hay ya grupos ¿mamazonas? Que son nada más de mujeres y hay grupos mixtos, pero creo que no se reconocen los unos a los otros. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, sí los hay, sobre todo en México. En México se aceptan las mujeres. Es un poco lo que pasó en el golf o en los toros. Supuestamente es de muy mala suerte que una mujer pise el ruedo, pero ahora ya hay grandes matadoras y carteles de puras mujeres y bueno, pues eso se va superando. Lo mismo el golf. Golf, dicen los que saben, que significa gentlemen only, ladies forbidden. Solamente los hombres. G-O-L-F, gentlemen only, ladies forbidden. Gentlemen Caballeros only. Solamente, damas prohibidas. Prohibidas. Eso significa. Pero ¿por qué? Hay muchas mujeres a las que les gusta golfear. Golfistas, sí, les gusta golfear, sí, en efecto. Por eso te digo que todo está cambiando, ¿no? Yo no soy un creyente, no me puedo declarar ateo, pero no soy un creyente de nada en especial. Yo sí creo en un poder superior,
porque así me enseñaron en mis grupos de AA. Es necesario creer en un poder superior. Pero las ritualidades que acompañan los diferentes religiones o pseudo religiones o credos, y yo he participado en varias, sobre todo en las cubanas, y creo que a veces me falta honestidad al participar en algo de lo que no soy creyente. Correcto. Es que sí, llega un cierto punto que te tienes que comprometer con ciertas ideas que Pero en el caso, por lo que escucho, que a lo mejor tú serías un agnóstico, pues no te puedes comprometer con ideas. Yo soy comerciante de antigüedades, me dedico a eso y lo que más me fascina, bien. Lo que más que eso me interesa. Es eso a mí también. Las antigüedades africanas, o sea, el arte africano, el arte tribal, arte que se genera. Otro día hablamos de África y del arte africano, que también me parece un tema interesantísimo. Quería referirme a los yorubas, que es el origen de la religión cubana. Cuando llegan los esclavos a América, que llegan principalmente a Brasil y luego de ahí a Cuba, pues ellos rescatan todas sus creencias, toda su mitología. Y no cuando participaste en el rito cubano, perdón que te acote aquí, porque a ello vamos, ¿no? Cuando participaste en estos ritos cubanos de sociedades, digamos, secretas o de logias. ¿Qué fue lo más morboso que viste? Yo te puedo hablar de los rituales de los santeros y los paleros cubanos, que a mí me tocó participar en ellos. A ver, ¿qué hubo? Platícanos. Y son, algunas veces tu padrino, la persona que al cuidado de quien tú te pones y quien confías, puede leer en tu futuro o en tu pasado situaciones de, por ejemplo, que estás hechizado, que alguien te está haciendo un mal. La simple envidia ya es una energía muy negativa, entonces te libra de esta energía negativa a través de cierta ritualidad que a veces implica animales o ofrendas y cosas así, y a mí en el momento que me ha tocado cumplir, lo he cumplido, porque a pesar de que puedo pensar que no soy supersticioso, pues más me vale respetar lo que me está mi padrino recomendando, ¿no? Esto no lo... ¿Pero tuviste que participar? ¿Tuviste, por ejemplo, que sacrificar un animal o algo así? Personalmente no, pero sí me sacrificaron animales y me rociaron con su sangre, etcétera, ¿no? O sea, lo sacrificó el santo, la persona, mi padrino, no yo personalmente, pero manejaba el rito. Pero puedes, por ejemplo, visitar, a veces hay rituales de tambores que son fascinantes, ¿no? Implican a veces también sacrificios de animales. Los más iniciados hablan de sacrificios también humanos. Yo no puedo hablar de eso porque no me consta, pero lo he escuchado más de una vez, ¿no? ¿Pero eso no será más bien como campañas de desprestigio? Pues mira, puede ser. Yo he escuchado tantas cosas de gente tan encumbrada, pero no puedo repetirlo porque a mí no me consta, ¿no? Pero a lo largo de los años... di así sin citar las fuentes, ¿no? Así nada más. Bueno, yo he oído por ahí. He escuchado muchos nombres de gentes, como te digo, muy encumbrada. Sin nombres, nada más dinos qué es lo que has oído. Se dice el pecado, no el pecador. No, hay cuando llevas ya tiempo, digamos, escuchando y siguiendo la liturgia cubana de palo mayombe o santera, cuando ya estás muy adentrado, hay un objeto que se llama la prenda. Y esa prenda es una especie de caja que está constituida de muchos diferentes objetos y a veces también incluyen, supuestamente, porque esto es algo que no me consta, de lo que yo no debía estar especulando, partes corpóreas humanas. Ándale, están dentro de la prenda. Es un mito, yo no puedo asegurarlo, pero he escuchado. Pero lo mismo hace la Iglesia Católica, que tiene, todas las iglesias en Europa están llenas de reliquias, entre comillas, bueno, así les llaman los católicos, que no son más que huesos, sí, exacto, pequeños viales con sangre y cachos de son pedazos de personas, ¿no? La cabeza, claro, sí, pues es un poco lo mismo, ¿no? Reliquias. Que ahora que esas personas ya no necesitan esos cachos, así que tampoco. Bueno, Felipe Calderón no sacó a relucir los huesos, disque de Allende y de... Pero eran de venado, acuérdate. Eran de perro y de venado. Pero pues, oye, ¿qué es eso de sacar a jugar a los héroes de la patria? Hablando de México, y ahorita que hablaste de Felipe Calderón, ¿por qué no hablamos un poquito de la derecha mexicana y esa sociedad secreta, el Yunque? El Yunque del cual tanto se habló en años pasados, ahorita como que ya no se habla tanto de ello, pero en cierto momento cuando estaba el panismo en el poder, se hablaba mucho de esta sociedad secreta ultraderechista, católica, el Yunque. ¿Tú qué sabes acerca de esa sociedad o qué has escuchado? Muy poco, pero lo que dices es un buen ejemplo de lo que son sociedades secretas, ¿no? Se hablaba también de los grupos de Provida y todas estas prohibiciones que... Pero espérame, hay una gran tienen diferencia. Que ver, sí, no, pero tendrían que ver con el Yunque. El Yunque es una organización paramilitar.
secreta ultracatólica. Es un poco como lo decías de los jesuitas, los soldados de Cristo, pero llevados hasta la extrema derecha. O sea, eran guerreros. Grupos de choque. Según hemos leído por ahí, un hombre que formó parte del Yunque, con otro nombre y demás, dijo, a mí me iniciaron partiéndome la madre. O sea, mi primer rito de iniciación me fue ponerme una putiza para que aguantara vara, y luego me enseñaron a repartir putizas y a torturar. La información que tenemos es de una persona que a los 11 años fue introducida a esta sociedad del Yunque. Y bueno, pues primero que nada, como te está diciendo Eduardo, lo golpearon y lo hicieron pasar las de Caín, vamos a decirlo así, y después le enseñaron quiénes eran los enemigos, ¿no? Que tendrían que ser los representantes de otras organizaciones religiosas que no concordaban con los valores del Yunque. Entonces, regresamos a preguntarte a ti, ¿tú qué sabes de ellos, del Yunque? No, es un tema que no domino, pero cuando entré a arquitectura, yo me salvé, pero ya en aquellos tiempos todavía en la UNAM, en la Escuela de Arquitectura, te hacían esos ritos de iniciación. Sí, no nomás la madriza, sino que te metían en un tambo de chapopote. Y con plumas. O sea, te tenías que rapar. A mí ya no me tocó, yo entré a arquitectura en el año 79. A mi papá sí le tocaron ese tipo de cosas todavía. Sí, al mío también. Y bueno, es el Yunque porque decían ellos que tenían que mantenerse firmes como el yunque al ser golpeado. O sea, es de una rigidez absoluta esta organización antiliberal, antisemita, antimasones, antifeminismo. O sea, es una organización, en mi opinión, terrible, que se forja a partir de ir en contra de. Bueno, pero acuérdate que nos estaba diciendo Fernando del asunto de que estas sociedades quieren mejorar al mundo, pero de acuerdo a sus propios valores, ¿no? Quieren Entonces, imponer las creencias de Cristo a como toque. Entonces el Yunque lo que quería precisamente era eso, acabar con todo tipo de cuestiones que tuvieran que ver con las libertades y regresar todo a las leyes católicas, a las leyes de Cristo. Por ejemplo, acabar con el asunto de provida, ¿no? Acabar con el asunto de la interrupción del embarazo. De ahí que los grupos de provida fueran ligados al Yunque. Y varios de los que fueron miembros de los gabinetes de Felipe Calderón y de Vicente Fox, se rumora que estaban en el Yunque, ¿no? Carlos Abascal, por ejemplo, Manuel Espino. Se dicen que en algún momento formaron parte de esta sociedad secreta tan influyente en la política mexicana. Pero bueno, ¿qué otras sociedades secretas, por ejemplo, en México sí cobran relevancia? Digo, sabemos que hay presencia de los masones. Los en Rotarios. México histórica. Bueno, los Rotarios. Pues eran Club clubes de Leones. negocios, hombre. Pues no son secretas, son al contrario, ¿no? Tratan de difundir. A mí me ha tocado la suerte de darle pláticas a los grupos de clubes de leones y de clubes rotarios, ¿no? Son gente que efectivamente se preocupan por el bienestar ajeno. De la sociedad, sí. Tratan de ayudar a comunidades cercanas y de esta manera crear una red social, vamos a hablar en esos términos, para mejorar las comunidades y no las es una ciudades. sociedad secreta. No, los Rotarios es otra pública. cosa, hombre. No son clubes de negocios. Una de las sociedades secretas que a mí me parece más interesante es la Orden de los Caballeros Templarios, que surgió allá en el medievo, después de las cruzadas en Europa, y que fue adquiriendo mucha fuerza, mucho poder. ¿Nos puedes platicar un poco de ellos? Y después fueron desaparecidos. Bueno, los templarios eran los banqueros, eran los que supuestamente cuidaban las rutas para Tierra Santa, ¿no? En realidad eran los que pasaban aduana. Fue porque el Papa, no me acuerdo cuál de ellos, uno de los papas, dijo: no, los judíos no pueden hacer labores bancarias. Entonces, después de que fueron expulsados los judíos de España y demás, se prohibió que ellos tuvieran acceso a préstamos. Y entonces surgió como banca esta organización de los Caballeros Templarios y empezaron a prestarle a todos los reyes de Europa y a duques y condes y papas. Y al rato todo el mundo les debía una lana. Y pues, ¿qué hacemos con ellos, no? Mejor pues nos los echamos al plato. Se dice que así acabaron los pobres caballeros templarios, todos muertos y traicionados por dinero, pero te estamos interrumpiendo. ¿Tú qué nos puedes platicar? No, precisamente fue un viernes de... 13. Un viernes 13 de, si no me equivoco, 1307. Y tampoco me acuerdo el nombre del Papa, pero creo que era Clemente IV o algo así. Creo que era Natas IV.
y No era el papanatas. los extinguieron verdaderamente, ¿no? Sí, se los acabaron. Los persiguieron y los mataron a todos. Aunque o no dicen a que todos, algunos dicen que sobrevivieron. subsistieron. Sí, dicen que algunos subsistieron. Pero bueno, estos caballeros templarios, entonces, adquirieron un poder que creció y creció y creció a partir de ser una sociedad secreta, cerrada, hermética y que se protegían los unos a los otros. La única manera de quitarles ese poder fue aniquilarlos. Pues sí, el poder de los banqueros. Imagínate el poder que eran los banqueros de los reinos cristianos. Pero las sociedades secretas, el origen de todas las modernas sociedades secretas está en los Rosacruces. A ver, cuéntanos de ellos. Casualmente. Porque eso se anunciaban hasta en las revistas. Yo me acuerdo, salían anuncios de los Rosacruces en las revistas, pero eran muy crípticos. Decía que hablaras a un teléfono y te daban más información. O sea, Cuando yo puedo era hacerme niño, Rosacruz hoy en día. Hace mucho. La leyenda se remonta a un tal Christian Rosenkreuz, es un alemán, a 1378, o sea, siglo XIV. No se sabe si existió o es un mero mito. Fue la primera, digamos, organización esotérica, o no la primera, pero una de las primeras de que se tiene noticia. Eran órdenes o fraternidades, y los masones se consideran reivindicadores, herederos, digamos, de los Rosacruces. ¿Y cuál era la esencia? Hay un libro que se llama Fama pertenecer? Fraternitatis. Ajá. Está en la Biblioteca Nacional de Londres, en la Biblioteca de Londres, y en Fama Fraternitatis se explica cuáles eran los principios que regían a los Rosacruces, básicamente el conocimiento universal, física, matemática, magia y cabalá. Por eso te digo que está tan unido la cuestión masónica con la cuestión israelita, con la cuestión judaica. Ok, y entonces cuéntanos acerca de los sabios de Sion. También es un libro que se encontró en la Biblioteca de Londres y supuestamente es una recopilación del Duque de la Victoria, así se llamaba la persona que recopila el libro. Claro que existe, se puede conseguir, inclusive es considerado un libro antisemita, es considerado un libro supersticioso, pero habla de los peligros judeo-masones, así se llama el libro. Protocolos ocultos de los sabios de Sion. Son unos protocolos o son unos textos que fueron recopilados en los congresos sionistas de Basilea hacia principios del siglo XX en Suiza, y habla de cómo debe el sionismo apoderarse del mundo, apoderándose, por ejemplo, de las comunicaciones. Ya vemos que casi todas las grandes productoras de cine pues son de origen israelita, o por ejemplo, apoderarse de la conciencia de los jóvenes mediante las drogas, mediante las modas estrafalarias, O que sea, la mujer se prostituya. echarles la culpa de todo, De ¿no? todo. Que la mujer Digamos, se prostituya. romper, Sí. quebrantar la voluntad de la juventud para que pueda ser dominada por el sionismo, ¿no? Bueno, pero esto suena a una campaña de desprestigio total y absoluta, ¿no? Es Increíble. echarles Pero, la culpa de todo. Ajá. ¿Qué es el sionismo? Bueno, son estos congresos, así se les llamó, los congresos sionistas de Basilea. Por eso les llaman sionismo, porque originalmente así se llamaron estos congresos. Este libro de los sabios de Sion, precisamente por eso es considerado un libro antijudío, antisemita, ¿no? O sea, no eran tan sabios, esos más bien unos pobres pendejos de Sion. Pues están anunciando un futuro que hemos visto que en cierta forma se ha hecho realidad, ¿no? Habría que revisarlos otra vez. Es bastante apasionante la lectura. Yo hace muchos años que no reviso ese texto, pero a veces vale la pena revisarlo con un ojo más actual para ver qué es lo que se ha ido, Pero que que se ha esas hecho realidad profecías que se han ido cumpliendo, ¿no? Cuando dices que se han ido cumpliendo, como ¿qué profecías contiene que tú ves o consideras que se han cumplido? Bueno, por ejemplo, ya existe desde principios de los 50 existe ya como una nación Israel, ¿no? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. 52 creo que se fundó el Estado de de Israel, ¿no? La mayor población de judíos en el mundo pues está en Nueva York, ¿no? Y tienen una gran influencia en la cuestión económica, por ejemplo, por los banqueros, Hollywood. por ejemplo, ¿no? Hollywood De y eso Wall Street, hablan, del dominado por control judíos. de las comunicaciones, del control de la televisión, del control de la radio y del cine para aleccionar. Mira, por un lado escuchamos o estábamos hablando al principio de que las sociedades secretas en todo caso pues son reuniones de iguales o similares para encontrar pues protección, para encontrar ayuda, para encontrar una serie de cosas, ¿no? Un grupo que se auto Son se organiza. fraternidades. Son fraternidades. Entonces,
También, pues evidentemente, cuando se profesa una fe en común y cuando se profesan valores familiares en común, cuando estamos hablando de una cultura, en este caso estamos hablando de los judíos alrededor del mundo, pues también entre ellos esta tradición de ayudarse en los negocios y demás, los ha ido, digamos que beneficiando como grupo. Y muchas veces las envidias, ahorita hablábamos de los banqueros templarios que les dieron en la madre porque, bueno, se les echaron la culpa de todo y se los escabecharon, ¿no? ¿No es esto un ciclo que se repite con nosotros los humanos? O sea, hay un grupo que surge, que adquiere el poder y ahora les vamos a echar la culpa de todo y los vamos a exterminar, ¿no? Que eso es el antisemitismo. Oye, pero me quedé con una duda. Cuando decías que los sabios, entre comillas, de Sión, hicieron ciertas profecías que se están cumpliendo, como que iba a existir un Estado de Israel, o como que iban a tener los judíos alrededor del mundo control de cosas muy poderosas como los medios de comunicación o Wall Street, vamos a decir, ¿no? O el dinero en Nueva York. ¿Lo decían ellos como algo malo, algo que había que frenar? Más que profecías, eran instrucciones para el control global. ¿Cómo debían de...? El fin último era el control global. Bueno, ¿qué pasos hay que dar para lograr ese control global? Parte de ellos, de que recuerdo ahora mismo, es estupidizar a las juventudes. A través Lo lograron conmigo, ¿eh? Y se los agradezco. La pasé bomba. Pero fíjate, se llama, todo ¿no? esto tiene una connotación muy negativa, ¿no? El control y demás. Súper. Y aquí hay ecos de cosas terribles como la Alemania nazi, que utilizó precisamente estos argumentos para perseguir y para ellos hacer lo propio, ¿no? Dominar el mundo, porque eso es lo que quería el Tercer Reich alemán, ¿no? Tienes razón, ¿eh? Digo, tocaste un tema clave, pero no nada más los nazis o los fachas, sino que también algunas religiones, ¿no? Lo que buscan es precisamente eso. Hay quien dice que los romanos necesitaban una religión en donde tú pusieras, en donde te dieran una bofetada y pusieras la otra mejilla, ¿no? Sí. Para poder tener precisamente ese control. Y siempre ha sucedido así, y también sucede en las sociedades secretas. O sea, a fin de cuentas, hay una cúpula que es la que ordena, que es la que manda, y los demás, pues, por más iniciados que sean... Y tiene que mantener el control. Son ritos de obediencia, como la milicia, ¿no? ¿Qué más sociedades secretas que las policías, que la KGB, que la... Mossad. Y las mafias, las diferentes mafias, los diferentes grupos criminales. Oye, pero me quedé con una duda. ¿Se puede ser masón y judío? Así empezamos esta conversación, precisamente. El libro de los sabios de Sion se llama así, Los peligros judeo-masones. Van muy casados, digamos. O sea, sí existen masones Es una judíos. opinión personal, pero van muy casados. Por eso también empecé diciéndote que el grito aquel, o la arenga aquella de viva la fraternidad universal, y luego encontrarnos con que hay una favorita o un favorito que tiene orígenes de cierta... europeos, pues, indoeuropeos y judíos. Son coincidencias, pero en la política es rara las coincidencias, todo está planeado de antemano. Yo estoy encontrando eso, no se sabía si nos íbamos a politizar en este espacio, pero pues a mí me extraña mucho ese grito que es la tercera vez que lo da, viva la fraternidad universal. A mí me parece un súper grito, yo apoyo viva la fraternidad universal, ¿no? Casi Pero el concepto es sensacional. Sí, el concepto es sensacional, pero a lo mejor hay una señal ahí. Hay una de significación pertenencia atrás. Podría Y ser. bueno, se supone que Andrés Manuel es cristiano, no católico, ¿no? ¿El cristianismo sí se compagina más con la masonería? Bueno, todas las religiones que creen que Cristo es el Redentor, el Mesías, pues son cristianas, y ahí están también los griegos ortodoxos y muchas derivaciones de los protestantes, ¿no? Aquel famoso cisma que la reforma y la contrarreforma luterana, pues son todas esas religiones o grupos religiosos que se generan, pues son cristianos también, ¿no? El Pero catolicismo es uno de ellos. A la confluencia que estamos llegando aquí entre sociedades militares, sociedades secretas, Cárteles de religiones, o sea, finalmente son estructuras de poder en Jerárquicas. donde alguien o un grupo reducido toma decisiones y los demás tienen que obedecer. Entonces, yo creo que como humanos somos proclives, y es más, necesitamos pertenecer a estos grupos, aunque a lo mejor yo crea que no pertenezco a ninguno, pues me rijo. Godín pertenece Sí. a uno de ellos porque Entonces, las empresas son estructuras jerárquicas. No, y yo me rijo además por una estructura jerárquica, ¿no? En las empresas en las que trabajo y demás, aunque no quiera. Entonces, las sociedades secretas, por lo visto, son una cosa que nos viene
sino naturalmente, muy fácilmente. Yo creo que vale la pena estudiarlas desde un punto de vista estratégico, además. La más antigua de las organizaciones criminales italianas es la que surge en Nápoles. Se llama la Camorra, la Mea Camorra. Y ahí se inspiran los sicilianos para organizar su mafia, ¿no? Hay muchas connotaciones de lo que significa la palabra mafia. Una de ellas, la más aceptada, es muerte a la Francia, Italia anhela. Muerte a Francia, Italia anhela. Pero hay muchos grupos mafiosos italianos que después se vienen a América, se desvirtúan un poco. También están la Drágnata de Calabria, más al sur de Francia, y hay otros grupos que tienen su propia, es casi una religión, y se trata de ritos secretos de iniciación de las personas que pertenecen. Mucha secrecía que no puedes estar, digamos, compartiendo con personas que no estén iniciadas y que no participen de. Yo creo que vale mucho la pena estudiar todas estas jerarquías de los grupos mafiosos, por no llamarlos de otra manera, ¿no? A mí lo que me parece un poco repelente de estas organizaciones es el tema de la obediencia. Esa obediencia ciega como hay entre los sacerdotes católicos o en la vida militar o castrense. Es porque es así y lo tienes que hacer, ¿no? ¿Ves por qué no te invitan? No importa. ¿Ves por qué no te invitan, cabrón? Por eso, güey. Pues siempre existirá el capo de Tutti Capi, ¿no? Alguien tiene que dar las órdenes y alguien las tiene que obedecer, sin duda. Oye, y hay un grupo muy viejo también que nos llamó mucho la atención en el Oriente Medio llamado los Hashashin. Asesinos. Los Hashashin eran un grupo de sicarios de donde se origina la palabra asesino. Hashashin, assassin en inglés, asesino en español. Y estaban por allá por el mundo árabe y tenían esta sociedad secreta en la cual se especializaban, eran como una especie de ninjas, en cometer asesinatos sin que nadie se diera cuenta. Y eran una sociedad increíblemente secreta, porque de ello dependía que pudieran seguir funcionando, que nadie supiera quién participaba y cómo llevaban a cabo estas técnicas letales para asesinar reyes, mandatarios, sacerdotes, gente que se les pusiera en el camino, ¿no? Pero al parecer los iban indoctrinando desde muy temprana edad, o sea, eran niños que eran separados de sus familias y que solamente convivían con los miembros de esta sociedad secreta y obedecían órdenes ciegamente, ¿no? Y bueno, pues evidentemente yo creo que para que una persona tenga la sangre fría y pues ahora sí que la volición o no, o la instrucción de matar a otra persona por órdenes sin saber o nada de esa persona, pues tienes que indoctrinarlo y tienes que volverlo un poco loco, ¿no? Entonces sí, también este tipo de sociedades... Un poco como los espartanos, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Y existieron como entre el siglo XI y el siglo XIII. Se los acabó chingando Chagatai, que era hijo de Genghis Khan. Ese sí se les puso al pedo, los mongoles les dieron en su madre a los Hashashin, pero quedó su influencia y causaron terror en el planeta entero durante siglos. Aquí se hablaba de unas gacelas, ¿no? No sé si querían ver gacelas en el desierto. ¿No había una guardia presidencial que así le decían? Sí. En México, las gacelas, que eran las mujeres estas entrenadísimas. A mí me tocó verlas, no nomás entrenadísimas, sino de un aspecto impecable. Guapas. Me tocó verlas cuando todavía no era el actual presidente. Cuando era candidato. Bueno, ¿y los halcones no eran una cosa parecida en algún momento? Aquellos famosos halcones del 68 y del Pero estas 71. son fuerzas de élite dentro de la milicia, ¿no? O sea, no son asesinos. Sí, fuerzas especiales, las Special Forces. Sin duda. Bueno, yo tuve un maestro que desapareció, un maestro de artes marciales, conozco muy bien a su hijo y era un SWAT norteamericano y un día desapareció y nadie volvió a saber de él. Era todo un Rambo este señor, ¿eh? Te hablo hace ya algunos años, pero sí hay fuerzas especiales súper entrenadas, Sin duda, que tienen que obedecer las órdenes más terribles. Bueno, es que ahí entramos a esta parte horrorosa y sucia del funcionamiento de la raza humana, en donde hay veces que la única solución parece ser, o la única justificación, o justifican un asesinato horrible para llegar a un fin político, ¿no? Pero de esas cosas pues no queremos participar. Es muy maquiavélico, el fin justifica. Pero de ejemplos está llena la historia, ¿no? De ejemplos está llena la historia, pero no repleta de este tipo de cosas horrorosas, ¿no? Y finalmente, una idea que está en la mente de todo el mundo, yo me imagino que también por las películas de Dan Brown, es esta idea de que hay una bola de güeyes, muy pequeña bola de güeyes, que son los que deciden el devenir del mundo, que organizaron
por ejemplo, la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, o que crearon el COVID, y ese tipo de cosas. Estos les llaman los Illuminati, ¿no? Los que guían el mundo. ¿Tú crees en ellos? ¿Crees que existe un grupo cerrado de personas que son los que toman las grandes decisiones y todos los demás somos una bola de borregos? ¿Una élite global? Pues mira, existe un porcentaje muy, muy reducido de controladores del poder económico. Sin duda, los más ricos. Salinas tenía una frase para llamarlos. Ahora la recuerdo mafia en el poder. No, ese es otro. El establishment le decía, pero hay una palabra que usaba en español para referirse a ese establishment. Sí existe un grupo muy reducido que tiene un control gigantesco del poder económico. ¿Y quiénes son? El poder económico es el que manda. Pues ahí hay unas familias de banqueros. ¿Desde hace cuánto tiempo están ahí los Rothschild? Están ahí los Rockefeller, cuyo origen es el Standard Oil, y ahora siguen siendo los grandes manipuladores del capital, ¿no? Dinero. Bueno, se habla de un grupo que se reúne en Suiza, de la élite global. Hay un hotel muy lujoso en Suiza y es el grupo de Bilderberg, que supuestamente se reúnen anualmente o con cierta periodicidad, y son unos 130 líderes de la élite política mundial, ¿no? Y económica, de la industria, de las finanzas, la academia y demás. Y supuestamente en estas grandes reuniones se hacen cosas pues horrorosas, ¿no? Se organiza lo que va a ser el nuevo orden global. O la otra opción es que nada más se estén organizando para hacer más y mejores negocios y mantener ese poder económico. ¿Tú opinas que es eso? ¿Son los ricos ricotes haciendo más lana o si quieren controlar al mundo? Donald Trump, Henry Kissinger, Jared Kushner, Bill Clinton, Tony Blair, gente que ha participado o que forman parte de eso. Creo que sí debe de haber un convenio cupular de alguna manera, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en la moda. O sea, la moda, ¿quién la dicta? Bueno, las pasarelas de repente se visten de color lavanda y de repente se visten de color oliva. Pero de veras, uno no sabe por qué sucede. Un Rockefeller diciendo, bueno, el color de esta temporada va a ser el lavanda. ¿Pero por qué? Porque ellos producen la tinta. Me refiero a los pinta. capitanes que rigen la moda. Lo mismo debe suceder a Entonces, nivel cupular económico, ¿no? En esa cúpula tiene que estar por fuerza, entonces, uno de los hombres más ricos, que es el dueño de Zara, de Inditex. Ya que estás hablando... Español. Amancio Ortega. Amancio Ortega. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Él se encarga de determinar qué colores van a estar de moda para hacerse aún más rico a nuestras costillas. No creo que se encargue, pero sí se une a la corriente. Digo, tú mencionaste a Amancio, pero pues está también pues hay 20, Slim, ¿no? Están el de Amazon y el de Twitter y el de esos, y el otro. Elon Musk, Bill Gates. Richard Benson, y en México hay muchos, ¿no? Sí, los grandes ricotes, pero te digo, ¿no será que más allá de sociedades de Illuminatis y que están buscando el nuevo orden mundial, es gente de negocios haciendo más y mejores negocios? Eso es lo que yo creo. Yo también lo creo. Ahí yo no creo que el compro. mito de las sociedades ultrasecretas que dominan el mundo no me suena tan lógico. Yo creo que es más gente haciendo más lana. ¿Sabes por qué no lo creo? Porque el mundo ya estaría más organizado si de veras fuera así. Pero hay fuerzas incontrolables que brotan de un lado del planeta y luego del otro y se enfrentan. Los y demás. cisnes negros famosos. ¿Tú cómo te puedes explicar, por ejemplo, que haya quebrado Japan Airlines? Que quiebre Alitalia. Que quiebren las grandes líneas de que quiebre Swissair. No sé si ustedes que viajan con tanta frecuencia se han dado cuenta del desastre que es la aviación en México. Sí. ¿no? En el mundo, ahorita todas las aerolíneas del planeta están jodidas. Es un desastre por Pero todos tú ¿a qué le achacas la desaparición de estas estaban líneas? llamando el cisne negro, situaciones que están fuera de control, que son imposibles predecir. Esos cisnes negros, esas cosas, esa situación del COVID, ¿quién podría haberlo predicho, no? Situaciones que salen completamente del control, o sea, que tiemble 3 veces en una ciudad en la misma fecha. Exacto. Cosas realmente incomprensibles, ¿no? Pero que suceden, ¿no? Entonces, todos los días. El lobo de Wall Street logró la quiebra de Wall Street. Es un joven, tiene mi edad más o menos, Jordan Belfort. Jovenazo. Muchacho. Pero es un tipo genial, vale mucho. La película es buenísima, Scorsese es un gran maestro, pero vale la pena leer el libro de Jordan Belfort. Se llama así, The Wolf of Wall Street. Jordan Belfort fue un verdadero cisne negro. Estafando. Porque además, caminando por la rayita, nunca pudieron apresarlo más que al final. Y a fin de cuentas lo condonaron por todo lo que él sabía y lo
lo que él sabía hizo que cerraran o que quebraran las grandes asesorías financieras del mundo, de Nueva York. Sí, y a partir de lo que él hizo se creó legislación y se crearon una serie de frenos y controles para que no volviera a salir otro güey igual, pero alguien en algún momento va a llegar y va a entenderle al sistema como lo hizo él y a volver a hacer exacta y precisamente lo mismo o algo muy similar. Así somos los seres humanos. Yo creo que como resumen de esto es, no hay suficientes sociedades secretas, porque no hay una que nos incluya, nadie me ha querido invitar. Entonces propongo que formemos hermanos de la corneta. Y Me nos parece tomemos, muy bien. nos tomemos ¿Te unes? todos de la corneta los jueves en la noche y hablemos de cómo hacer un mundo mejor ¿Y para sabes todos. cuál va a ser la pregunta que vas a tener que contestar, Eduardo, para pertenecer a esta ¿Cuál? sociedad secreta? Ajá. ¿Qué secreto? Dime gracias. qué secreto. No Y quiero cuando saber. contestes eso. Ya tengo alguna idea. Pero sí necesitaríamos también nuestros rituales de iniciación, güey. Te tienes que sentar en la corneta sin hacer gestos durante media hora. Durante media hora. Oye, pues nos pareció interesantísima esta plática, estimado Fernando. La pasamos más que bien, pero sí estamos viendo que esto de las sociedades secretas requiere de un estudio profundo. Hay muchos. ¿Qué libros nos recomendarías tú para quien quiere saber un poco más? ¿Dónde encontramos más información acerca de estas sociedades que son secretas? Pues mira, justamente los protocolos de los sabios de Sion, o la Fama Fraternitatis, o el propio Enigma Sagrado. Es muy interesante. Ese libro tiene una bibliografía extensísima, y en esa misma bibliografía, al que le interese el tema, se puede extender. El Enigma Sagrado se llama en español, en inglés se llama Holy Blood, Holy Grail. Es un grupo de 3 escritores, no me acuerdo sus apellidos, pero bueno, fue muy conocido y además lo tomó. Se aventaron una demanda de muchos años con Dan Brown. Entiendo yo que Dan Brown tuvo que ceder porque pues, las ventas de su libro, del Código Da Vinci, fueron tan escandalosamente millonarias que tuvieron que ceder esta demanda de los autores de Holy Blood, Holy Grail. Fue un chismote de hace unos 20 años, en donde efectivamente se tuvo que pagar una cantidad multimillonaria por haber usado las teorías y haberse casi fusilado la investigación del Enigma Sagrado. Oigan, y yo me permito también recomendarles lectura que es salaz, cachonda, morbosa y demás. Busquen por favor libros de Aleister Crowley y del El Amanecer Dorado, The Golden Dawn. Un payaso, no pierdan su Un tiempo en payaso, leer eso. pero es un payaso divertidísimo. Es un güey que Bueno, entre tienes razón, tienes sus razón. jaladas estuvo en México algunos años Estaba bien y loco. tenía una capa de la invisibilidad y hacía ritos sexuales con sus novias y demás en Egipto, en las pirámides y demás. Era un gran heredero de una fortuna cervecera, misma que se terminó y acabó quebrado viviendo en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. El Pero Amanecer Dorado. El Amanecer Dorado, la Orden del Amanecer Dorado y Aleister Crowley, que de verdad es Gracias, realmente José Ramón muy Lo. entretenido. Es bueno, ¿eh? Golden Claro que Dawn. sí. Sí, Oye, pues- nada más me quedé con ganas de conocer más rituales religiosos sexuales de las sociedades secretas. Lean a Crowley, ahí hay una bola de Es más, Bueno, ¿se hacían acuerdan la rituales- película de Ojos Bien Cerrados? Sí, Eyes claro. Wide Shut. Habla precisamente de eso. Ahí tocan el tema también, y obviamente se refieren a una sociedad masónica. Bueno, invítenme a una de sus fiestas de esas, me pongo mi antifaz y voy feliz. Eso era lo que me interesaba, de entrar a una de estas sociedades. No, la Lo que verdad es que me quieres pareció decir- interesantísimo el tema. Tú nada más Muchas quieres hacer una gracias. orgía, güey. Ha sido un gran placer y es un honor. Exacto. José Ramón, Eduardo, gracias por la Igualmente. invitación. Igualmente, muchas gracias a ti. mi estimado Fernando Vilchis. Un gusto tenerte aquí sentado en la corneta extendida. Hasta pronto. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro, Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La corneta extendida.